aquí conectándonos con Hilmer Durán y en esta conversación un poquito sobre algunos puntos de ballet y de su carrera artística. Hilmer, bienvenido. Gracias, Helio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Tengo que nombrarle para los que no lo conocen, el chico aquí es oriundo de Barquisimeto, Venezuela. Estudió en la Fundación Arte Nuevo y ha bailado con el Ballet Nacional de Caracas, mejor conocido como Ballet Teresa Carreño. Danza hoy y aquí en los Estados Unidos también ha trabajado con Tulsa Ballet Theater, Eugene Ballet Company, en el cual estuvo durante 8 temporadas consecutivas, y actualmente también es miembro de la facultad de la Escuela de Ballet de Ballet Arizona como maestro. Y además pues tiene una experiencia en administración de organizaciones non-profit de danza, maestro, ballet coach, coreógrafo, director de escuela. ¿Cuántas cosas han pasado desde aquellos días en que nos conocimos en Barquisimeto, en escuelas, en la academia de nuestro antiguo maestro y ya fallecido Marco Tulio Colmenares? Pues sí. Cuéntame brevemente ese relámpago que va de Barquisimeto hasta actualmente donde estás ahora en Arizona. Sí, bueno, es difícil como reducir tantos años en unos pocos minutos, pero wow, ha sido una experiencia muy interesante. Desde quién iba a pensar que yo iba a terminar aquí, no, nadie lo iba a saber, pues ni yo mismo lo sabría. Pero cuando comenzamos nuestras conversaciones de la danza y yo empecé con danza folclórica y entonces ahí fue donde coincidimos los dos, pues. Mi idea no era tener una carrera en ese momento, sencillamente yo quería explorar y así como que se mantuvo mi curiosidad por mucho tiempo, hasta que después de un punto continuamos a entrenar un poco más rigurosamente. Mi experiencia también me llevaron a estudiar un poco más en el área de administración, pero también trabajé en un banco por un tiempo. Pero ya después de ahí, trabajando en el banco, me di cuenta que había algo dentro de mí que quería explorar un poco más el área artística, pues, la carrera artística. Entonces, esa fue mi motivación de tomar una decisión y continuar o empezar una carrera, o dedicarme 100% a la danza. Pues entonces, desde allí, tú eras como una guía que para mí fue muy importante en cierta manera. En nuestro Barquisimeto querido no teníamos mucho acceso a lo que estaba pasando a nivel nacional o internacional, pero sí los núcleos de danza folclórica se daban y el entrenamiento era bastante serio, pues entonces el compromiso era bastante serio. La idea era como entrenar y presentarse y como que tener un poco de auge ahí artístico. De allí eso y la idea que tú propusiste de crear Danza 10, que en principio fue jazz, y nuestra exploración fue a través de jazz y como que encontrando, creo que en ese momento estábamos como encontrando nuestras propias voces, pues. Y esa experiencia para mí fue muy importante porque me dio la oportunidad de creer un poco en mí mismo y lo que yo podía hacer, independientemente de que si existieran o no ejemplos a los cuales yo pudiera seguir esta misma ruta. Pues era como que cada uno estaba haciendo su propia ruta y la idea era como que continuar y ensamblar y recoger todas esas experiencias. Entonces de allí, bueno, seguí en este proceso continuando con Ballet Farten. Estudiamos ballet, yo estudié ballet un poco más rigurosamente. Muchos cambios pues se hicieron aquí. Estuvimos con Farten como 2 o 3 años interrumpidos por la falta de presupuesto, pero la idea era empezar con mucha mística, con mucha dedicación, con mucho respeto por el trabajo, con mucha constancia. Y creo que en los momentos en que yo empecé, yo era como muy impresionable. A mí las cosas me impresionaban y me gustaba admirar las cosas. Entonces me gustaba, eso también me dio curiosidad por saber y conocer un poco más allá del entorno donde yo me encontraba. Eso yo no lo veo mucho ahorita y me doy cuenta que a veces podría ser algo personal, pero fue una de las cosas que
me ayudó a continuar adelante. Yo creo que una cosa que yo siempre vi e identifiqué en ti era que eras eso que acabas de decir, eras curioso. Si bien eras un muchacho que fácilmente te podía impresionar, la curiosidad era tu filtro que permitía, ya va, pero déjame ver cómo me como esto, cómo esto tiene que ver y qué hay detrás de eso. Y eso quizás fue lo que para mí te hizo más fácil todas estas transiciones, ¿no? De un estilo de danza al otro y de tomar una decisión un poco más rígida, un poco más dura, como dejar una carrera formal de universidad y dedicarnos a esto que en aquel momento era sencillamente una locura, porque yo mismo andaba también en esa transición, dejé medicina para dedicarme frontalmente a esto. Y creo que esos denominadores comunes quizás fueron los que nos mantuvieron siempre como en esta amistad, ¿no? De siempre estar como, me está pasando esto y a mí me está pasando eso, aunque tomamos rumbos diferentes. Ciertamente. Sí, y una de las cosas que también, bueno, fueron muchos factores que en cierta manera en nuestra formación coincidieron, pues nosotros creamos también un ambiente que era muy, que nos apoyábamos mucho. Nosotros hablábamos de una familia fuera de la familia y esas conversaciones nunca las olvido. Y eso fue como que lo que afianzó la posibilidad de pensar en un individuo diferente, que no es un individuo que es voy a trabajo, hago esto, entonces es como que sí, se supone que se siente diferente, se supone que miramos las cosas de un punto de vista diferente, y en eso, en nuestro entorno creamos como un grupo afín, que teníamos pensamientos comunes, que teníamos ideales comunes, y eso como que se fortaleció. Entonces, desde ese punto de vista nos dio mucha más fuerza para seguir adelante y crear nuestros propios caminos. Pues entonces ese fue como mi ancla para yo decir, bueno, ahora yo voy por esto, y ahora voy por esto, y ahora voy por esto. Y entonces ya después de 20 años, todavía uno tratando de ir por estos caminos. Pues entonces, desde mi punto de vista, te tengo que agradecer muchísimo. No sé si lo he hecho públicamente o no, pero tú fuiste una guía muy importante para mí en mi formación. Y te lo agradezco mucho, pues, porque era como que en un mundo donde la danza en un país como Venezuela, que estaba creciendo y tenía mucha información, tenía mucha riqueza cultural, pero en el pueblo donde nosotros estábamos, la danza no era sencillamente considerada como una carrera, todavía no es considerada como una carrera. Después de 20 años, no mucha gente te da validación o te dice, oh, wow, qué bueno. Entonces, a veces la gente mide el éxito por la cantidad de dinero que tú le das a la gente. Pues. Y eso tiene algo que ver, pero también la idea era así como que crear tu propio camino, pues, y tener esa constancia y seguir adelante y sin tener necesariamente el apoyo del entorno donde te dice, si quieres irte de esta manera, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, aquí en Estados Unidos eso se llama un poco como trailblazer, porque tú vas creando tu propio camino, entonces llegas a donde llegas y ya está. Pero nada, en este sentido, bueno, muy contento de compartir contigo hoy y agradecido por la invitación. Pues. Gracias. No, igual de mi parte. Hay un dicho que dice que la escuela es para aprender, pero que la verdadera carrera comienza en el escenario. Yo estoy un poco de acuerdo con eso cuando, volviendo a lo que estamos hablando, cuando el contexto te favorece. Cuando el contexto te dice, primero estás en la escuela de arte, estudiando lo que estés estudiando, y luego vas a desarrollarla o ejecutarla. Pero a nosotros nos tocó a los trancazos. Porque el contexto social, el contexto político, el contexto cultural no se presta para hacer eso, sino que nosotros, y además en el caso de los hombres, porque en las mujeres estaba un poquito más claro si la niña va primero a la escuela y luego va a bailar, y después a las pobres muchachas cuando se ponían serias entonces de que querían hacer una carrera de bailarina, los padres eran los primeros
obstáculos que tenía que pasar, ¿no? Porque entonces Claro. tú te tienes que graduar de bachiller, tú tienes que estudiar algo serio y qué sé yo, y por ahí venía la cosa. En el caso de los hombres era un poco diferente porque primero nos consentían en todas partes. Ujú. Y allá en Venezuela uno no lo apreciaba, porque aún en Caracas tú tomabas clases gratis en todas partes, todo el mundo te abría las puertas. Cuando llegas a los Estados Unidos te das cuenta que eso no es así. Claro. Porque, aunque Claro. aquí también somos menos en comparación a las mujeres en el mundo de la danza, es muy competitivo el campo. Entonces, la historia es otra. Pero volviendo al dicho aquel de que la escuela es para aprender y la verdadera carrera comienza en el escenario, hoy ya con esta experiencia de 20 años, de más de 20 años, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede decir Gilmer Durán? Yo creo que estoy de acuerdo con el dicho que está planteando. Por supuesto, una de las cosas, y cuando hace la pregunta me vuelvo atrás y me reviso como yo pensaba como cuando estaba aprendiendo. Y recuerdo que sí necesitaba mucho la estructura, que es la estructura conocida de la escuela de ballet. Porque en cierta forma, como tú dices que aprendimos un poco a los trancazos, yo no estaba muy claro con la disciplina, yo no estaba yo no crecí en una familia que tuviera una estructura de disciplina muy establecida, pues entonces yo era así como que más bien relajado. Entonces no tenía una disciplina de llegar a tiempo, no tenía una disciplina de que tenías que, ¿sabes? Esa estructura me faltaba, yo era mucho más libre en ese punto de vista. Entonces esa libertad me gustaba y era chévere, pero al mismo tiempo el rigor del ballet necesita una estructura, necesita una disciplina, necesita una repetición, necesita una cantidad de cosas para aprender, no solo mentalmente, pero físicamente el vocabulario, pues. Claro. Desde ese punto de vista, sí, eso se lo doy a la escuela, eso es muy importante en la escuela, pero ya una vez que tú tienes un contexto, que tú tienes algo con lo que puedes trabajar, una caja de herramientas, que yo a veces les digo a mis estudiantes, ustedes tienen que construir su propia caja de herramientas y llevan esta caja de herramientas para el escenario, aquí tú usas tus herramientas. Entonces, esa es exactamente la manera como yo la veo. En el escenario toma otro tipo de contexto ya cuando tú tienes un conocimiento de lo que estás haciendo, entonces ya como que puedes tener la libertad de ser un poco tú mismo, de encontrar esa voz interna de como artista, que si existe, si no existe, pues, utilizar esas herramientas y dejar fluir un poco tu propio arte, pues. Entonces, en ese, me parece que hay como dos puntos de vista muy claros. Sí, vas a tu escuela, aprendes el vocabulario y es como aprender a escribir, pues, como tú aprendes a escribir un informe formal y lo presentas a una gente que va a leer y a disfrutar ese informe, pues. Claro. Y das un ejemplo con el que podemos ahondar un poquito más. Es exactamente eso. Son las herramientas para escribir un informe, pero luego tú le pones el estilo de la redacción, el estilo de la carta, cómo va a ser tratado punto a punto ese desglose de información que quieres poner allí en la carta. Y volviendo entre la escuela y el escenario, yo recuerdo que una de las cosas más difíciles en Venezuela era de que la gente se disciplinara. No solamente en el contexto del interior, en el caso de Barquisimeto, sino también cuando llegabas a Caracas también a veces conseguías eso, porque no hay una línea marcada. Entonces es muy fácil, bueno, como los artistas son chéveres y son hippies, entonces aquí todo el mundo viva la pepa. No había esa marca. Yo veo que aquí la gente puede venir de haber parrandeado hasta las 5 de la mañana la noche anterior, pero está en el set o en el escenario y completamente cambia la dinámica, y hay de él o de ella que se le ocurre decir, estoy cansado porque rumbé hasta las 5 de la mañana. Nada que ver, por supuesto. Entonces,
creo que esa es una diferencia, pero que eso tiene que ver también mucho con todo esto que estamos hablando, con el contexto familiar inmediato de amigos, el contexto cultural, el contexto social, el contexto político. Y es bien difícil. Yo creo cuando estuve varios años aquí en los Estados Unidos y regresé la primera vez y regresé a hacer un proyecto de taller y todas estas cosas, me di cuenta también de que, wow, en Barquisimeto hay gente con condiciones físicas. Yo no voy a atreverme a decir de que full talento, pero con condiciones físicas para la danza. Eso no lo ves en otras partes. Yo que he dado talleres en Europa y aquí en los Estados Unidos, tú dices, wow, cosas físicas, no estoy hablando todavía si el muchacho o la muchacha tiene el talento, pero cosas físicas de extensión, de movilidad, de creación en la improvisación. Pero hay una cosa también aquí en los Estados Unidos que cuando se trata, digo, en la dinámica de la pedagogía y de la enseñanza, tampoco el maestro tiene la libertad que teníamos en Venezuela. ¿Sabes? Sí. También hay una cosa muy limitada. De hecho, a mí un par de opciones o de oportunidades que se me presentaron, no lo quise hacer porque yo decía, yo me siento limitado. No puedo regañar a la muchacha como yo la regañaba en Venezuela. No le puedo pedir más, porque a veces la muchacha tiene levantada la pierna en un gran develope, más, no se lo puedes decir, porque si la niña dice, me está explotando, te puedes meter en un lío. Entonces, también hay pros y contras, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu enfoque? Porque sé que has pasado por diferentes roles, por diferentes sombreros que has tenido que ponerte como maestro, como coreógrafo, como coaching, dirigir incluso hasta una escuela o en un par de oportunidades. Bueno, el proceso ha sido muy mixto, por decirte, y porque quiero tocar un poco algunos puntos que comentaste anteriormente. Una de las cosas que pienso que fue determinante en cómo yo empecé, por ejemplo, a construir mi carrera y veo, por ejemplo, las oportunidades que existen en Estados Unidos. Hay más foco, la gente se enfoca un poco más. En Venezuela tú tenías ciertas oportunidades que existían con continuidad, entonces, pero hay algunas oportunidades que conseguías aquí, pero otras que no conseguías aquí, te tenías que ir para otro lado. Entonces, dentro de mi propia identidad, yo sabía que yo tenía una afinidad por ballet muy grande, pero tenía una afinidad por contemporáneo también, que era muy grande, era muy interesante. Entonces, en algunos momentos, esa afinidad es como que chocaba un poco, porque lo que conseguías en un lado no lo conseguías en el otro. Sí. Entonces, eso me llevó a como que crear, a involucrarme con esas comunidades diferentes y aprender un poco de esa comunidad. Al principio, cuando mencionaste un poco de lo que había hecho, mencionaste Danza Hoy. Esa fue una parte muy importante para mí, porque yo no participé directamente con Danza Hoy como bailarín de la compañía estable. No, yo tuve un poco de apariciones donde me invitaron a bailar y eso para mí fue grandioso, porque fue lo que me dio una oportunidad para conocer a esta gente, pues a Jack y a Luz y a Adriana y la filosofía que ellos tenían. Entonces, exactamente, entonces eso creó una cantidad de oportunidades en nuestro país y le puso cierto sello a la danza contemporánea en Venezuela. Entonces, yo veía esa filosofía por un lado en la danza contemporánea, pero no la veía en el ballet. Entonces yo digo, ¿cómo si yo dentro de mi corazón quiero abrazar estas dos disciplinas, cómo yo lo puedo hacer? Y entonces tenía un poco de conflicto. Disfrutaba pues en ese momento de esas dos vertientes, de esas dos ideas. El sentido de comunidad que uno encontraba con esos dos grupos era diferente, pero también era muy abierto.
no eran cerrados. Era así como que, hola, fulano, ¿cómo estás? Ven acá, no sé qué. ¿Puedo ver el ensayo? Sí, siéntate, no sé qué. No hay problema, no tienes que pagar para ver un ensayo. No tienes que, no, tienes que, ¿sabes? Era muy, no era, dependiendo de quién eras y cuál de tus goles era, pues. Entonces, eso se permitía. Entonces, era así como, era así como que, como un pajarito viendo aquí de este lado y aprendiendo de este otro lado. Mientras me estaba formando en el proceso de ballet, pues entonces eso como que me dio un poco de fortaleza en términos de identidad artística, dónde quiero ir y cómo quiero hacer eso. Y bueno, la otra parte era lo que te decía anteriormente, es la continuidad de las instituciones. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas instituciones que tienen un gol definido, pero existe una continuidad que es muy importante. En nuestro país, las mayores organizaciones que tienen y que lograron una continuidad fueron pocas, pero porque la lucharon con el gobierno y que trataron de mantener y que hicieron todo lo que tenían que hacer para mantener esa continuidad. Entonces, la naturaleza de aprender un poco de aquí, un poco de allá, era como que también favorecida por el entorno, porque una vez que eso se termina, tienes que irte para otro lado. Estás aprendiendo de aquí, ahora te tienes que ir para otro lado. Entonces, eso para mí yo creo que lo puse de una manera positiva, porque entonces yo estaba en todos lados. Aprendía de aquí, entonces aprendía de allá. Cuando estaba bailando aquí, pedía permiso para en los 2 próximos meses, me invitaban a bailar en otro lugar, pedía permiso en el momento que estaba bailando, pero siempre directo, ¿no? Sin engañar a nadie. Y me lo daban. Entonces, mientras estaba aprendiendo aquí de este proceso, bailando aquí, entonces iba en otro lugar y aprendía otro proceso. Y entonces eso se hacía una experiencia mucho más rica, mucho más heterogénea, ¿verdad? Esa es la palabra que estoy buscando, más mixta. Claro. Entonces, eso me ayudó una vez que llego aquí a América, empiezo a bailar como bailarín en la compañía, entonces veo que las instituciones son más sólidas, que las instituciones promueven más el desarrollo y que una vez que te haces bailarín, tú tienes una voz y tienes cierto estatus, tienes una plataforma para hablar. La gente aprecia lo que estás haciendo y te escuchan. Si tú quieres decir algo y hablar con alguien, la gente te siente y se escucha. A veces también es porque tiene un acento, ¿no? Y tienen que escuchar de voz más calma. Pero eso me pareció muy importante y era como en cierto modo validaba todas las experiencias que había tenido anteriormente y dice, bueno, ok, esta gente quiere prestar atención a lo que yo tengo que decir. Entonces eso me hizo a mí, ok, me dio, pues a partir de bailar tanto y tener tantas experiencias con tanta gente, yo dije, bueno, yo quiero explorar mi propia voz y qué es lo que yo tengo que decir y qué es lo que es importante para mí en lo que tengo que decir. Entonces empecé a explorar con coreografía y que no. Y entonces a partir de ahí fue como que las cosas se vinieron dando de una manera natural. Después de coreografía hubo una oportunidad, entonces empecé a crear coreografía con mis compañeros en la compañía. Hice eso por 3 años y a partir de allí salieron como varias cosas, pues. Pero ya en ese momento ya no tenía miedo de explorar. Yo lo que quería era seguir adelante. Claro. Y hay una cosa para quienes nos están viendo y no saben exactamente cómo es la dinámica. Hay una cosa que ha logrado este señor aquí presente, que es que cuando tú trabajas independientemente, que ya no estás a la sombra de una compañía, sino que es parte de lo que él está hablando como coreógrafo en este caso, tú optas por unos patrocinios o subsidios, como lo llamamos en Venezuela, y ganar eso no es fácil. Y él lo ha logrado en esos proyectos independientes de lo que habla. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de llegar hasta, porque para quien no vive en los Estados Unidos, tiene la dinámica de su propio país donde estés en Perú, estés en Colombia, estés en Chile, estés en España. Los Estados Unidos tienen una dinámica muy propia, pero vamos a tratar de dibujarles un poquito bien sencillo para quienes nos están viendo cómo funcionan esas cosas en términos de aplicar a un gran, ganarlo para poder realizar o ejecutar un proyecto. Bien. Inicialmente
yo empecé a explorar con coreografía y la mejor manera para mí en ese momento fue hacer un solo, pues porque no tenía que buscar a nadie. Yo dije, bueno, voy a explorar con esto y entonces ya tenía cierta información por mucha gente que había trabajado, mucha gente que me había enseñado información acerca de composición. Hicimos varios talleres en Venezuela y en Barquisimeto y en muchos lugares de cómo crear y cómo hacer cosas. Pues entonces ya yo tenía bastante respeto por el hecho de crear una coreografía. Para mí una coreografía es un statement. Es como, es algo bien claro que tiene que ser delineado y tiene que tener mucha información en ese sentido. Entonces, yo hice mi primer solo tratando de reflejar mi experiencia como inmigrante en Venezuela, desde Venezuela y ahora pasando hacia los Estados Unidos. Entonces creé ese solo, traté de utilizar videos. En ese momento la gente no estaba usando muchos videos, no estaba usando muchos proyecciones ni nada de ese tipo. Entonces, claro, yo me sentía muy emocionado porque era una producción más bien un poco cinemática, pues. Estoy hablando de 2004. El 2004 es... Para nada la dinámica de hoy día con las redes sociales. Sí, nada que ver. Yo creo que existía internet y todo, pero estábamos empezando con Facebook o algo así. Bien, entonces yo comienzo con esa pieza, y había un festival en Boise, que en ese momento estaba viviendo en Boise, Idaho, que promovía, que se llama Drop Dance Collective, y entonces ellos promovían a artistas locales para crear sus cosas. Entonces yo, y era una parte, y lo bueno es que yo me hice parte de esta comunidad. La sede quedaba en el Boise Contemporary Theater. Entonces me hice amigos de los teatreros, me hice amigos de los dancísticos, me hice amigos de la gente que da pilates, y me hice amigos. Entonces todos teníamos que un buen grupo por las mismas experiencias que habíamos aprendido anteriormente. Claro, claro. Entonces por ahí es como va la cosa. Entonces a través del networking y todo eso. Entonces me dieron, se abre esta cosa y yo decido participar con mi solo que yo había creado, pues. Entonces, por supuesto, siguiendo mi línea de tiempo y planeamiento y todo. Entonces, presento esta pieza y la grabamos. Entonces, de toda esta pieza, yo la tengo. Bueno, mi goal era continuar haciendo otras piezas con otra gente, pero yo no lo tenía muy claro todavía. A través de esto sale otra oportunidad. En este momento, sí, yo me metí en línea y buscaba, grants, no sé qué, participar y tal. Y el National Dance Project estaba dando una financiación o oportunidades para artistas que pudieran aplicar en el noroeste del Pacífico. Entonces estaban seleccionando 9 artistas de esa área y entre ellos cada uno podía presentar su proyecto. Tú tenías que enviar tu participación, llenar una forma y entonces a partir de eso, bueno, te escogían o no te escogían. Entonces yo empecé, entregué mi video y dije, pues esto es lo que estoy haciendo. Yo estoy ahora bailando con el Eugene Ballet, que está instalado en Boise. Estoy interesado en coreografía, esta fue mi pieza y esto es lo que me gustaría hacer. En ese momento no había muchos venezolanos en Boise, Idaho. Éramos aves exóticas. Sí, ciertamente. Bueno, en los latinos, pues entonces en ese momento Idaho creció y empezó a crecer muy, muy rápido. Y me gustaría pensar que también la parte de la diversidad fue también comenzada de alguna forma a través de los grupos artísticos que existían allí, pues. Entonces, bueno, yo apliqué y me aceptaron. Entonces, ese proceso se llamaba Regional Dance Development Initiative y la idea era exactamente lo que yo estaba buscando. Ellos estaban dando apoyo para ayudar y apoyar a los talentos que estaban surgiendo, para ayudarlos a promover sus voces, para darle feedback en términos de su presentación, para darle feedback en términos de cómo articular el trabajo, cómo lo puedes poner, cómo lo puedes escribir, cómo puedes hacer un elevator pitch.
y cómo puedes hacer una cantidad de cosas que en ese momento yo no sabía hacer, pues. Entonces tenías un panel de 5 o 6 personas, incluidos escritores, personas que trabajan con program managers de grants y de subsidios. Ajá. Y esta cantidad de gente que está acostumbrado a manejar y a dar feedback acerca de grants. De Entonces, propuestas, sí. de propuestas y de aplicaciones. Entonces te dice, esta es la manera como tú vas a hacer esto, esta es la manera como tú puedes hacer esto, y así es como lo puedes como dirigir, pues. Y además, en ese principio, una de las cosas que a mí más me gustó fue que los artistas que estaban dándote feedback en términos del proceso artístico también, porque no solamente la parte administrativa, el proceso artístico. Ellos te decían, tú tienes algo aquí en lo que tienes que creer. Y aquí nosotros, esta gente, este panel, te estamos diciendo que tienes algo. Entonces tienes que creer. Porque al principio uno dice, bueno, yo estoy tratando aquí, entonces a lo mejor. Y cuando uno se mete en ese mundo con esos monstruos que tú empiezas a como admirar, ellos te dicen, tú tienes algo y tienes que creer. Pues entonces eso me dijo, ok, muy bien. Entonces seguí explorando y seguí creando y recuerdo que en ese momento quería hacer una pieza después con un PAD, con unos amigos que tenía, y quería crear una historia acerca de Tristán e Isolde, que es una historia irlandesa. Entonces tenía una música, estaba así como que, bueno, quiero trabajar con esta gente y como pasar tiempo desarrollando mi propia arte, pues, de coreografía. Ese proyecto no se dio, pero ellos me ayudaron a articular. Ellos me dijeron, así es como tú lo puedes hacer, así como tú te puedes enfrentar, y si tú quieres en un futuro formar tu propia compañía, esto es lo que tienes que hacer, y estas son la serie de pasos que tú tienes que hacer. Por supuesto, en teoría, porque cuando llegas a la práctica todo eso es completamente diferente y hay muchísimos factores que cambian, y tú lo sabes, pues. Entonces, pero en ese sentido, tuve una cantidad de información que era muy valiosa, y dije, bueno, tengo esa información, pues. Al mismo tiempo yo tenía que navegar mi carrera bailando. Cuando bailaba, claro, yo tenía que bailar bastante, y bailaba full time y hacíamos giras y todo eso. Entonces, una de las cosas que a mí me motivaba era que cuando estaba de gira y teníamos un bus, un viaje en autobús por 5 horas, bueno, yo tenía 4 horas para trabajar mi pieza. Entonces yo me ponía con mi receta venezolana. Exactamente. De organizarte mientras vas al lugar donde vas a hacer la gira o la presentación. Exactamente, sí. Sí. Mencionas varias cosas para asociarlo con la dinámica venezolana o latinoamericana, para quienes nos están viendo. De nuestros países, si nos enseñasen o nos diesen las herramientas de confiar en el momento que nuestros maestros descubren que tenemos el talento, el cuento sería muy diferente. Porque sí, cuando tú sales de Venezuela y llegas a otra parte, ahora que hay este éxodo, tú te das cuenta que una cosa que te falta es la confianza en ti mismo. Uh-huh. A mí me pasó algo muy parecido cuando yo llego a DTW y también me enfrento a eso. Y el proyecto fue aprobado, o sea, también hubo como tres diferentes estados someten el proyecto, era solo coreógrafos. Y cuando van a seleccionar 10, aplicamos 77, escogieron 10, de los 10 yo era el único latino, y de los 10 proyectos, luego de 8 semanas de trabajo, iban a seleccionar 3 para desarrollarlos a piezas completas. Cada quien presentaba su proyecto en formato solo y eso después iba a ser desarrollado en piezas completas. Yo no lo pude hacer porque no tenía el dinero ni tenía la plataforma. Y similar a ti, también ellos me dijeron, tu proyecto tiene esto y esto y esto y esto. Y indicaron una serie de elementos, pero no tienes la confianza como para decir, claro,
esto es lo que yo estaba buscando y entonces ahora me voy por aquí, sino que sigues, sabes, en la búsqueda, en la exploración y en la cosa, y siempre como con una patica coja, hasta que no terminas realmente de conseguir esa voz de la que tú estás hablando. Y entonces, cuando consigues ya esa voz, es que entonces te das cuenta, ok, ahora sí, este soy yo, esto es lo que quiero hacer, y ahora nadie me va a parar. Pero son cosas solapadas y simultáneas que vas haciendo al mismo tiempo. Entre que vas descubriendo, primero que te estás adaptando a la cultura, porque en todo este proceso del que estamos hablando, tenemos que considerar que nos estamos adaptando a un país que no es el nuestro, a un idioma que no es el nuestro. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar a un teatro, no era una cosa solamente español, inglés, inglés, español, sino cómo le llaman a las cosas, como nosotros le decimos patas a los entretelones, como le dicen aquí, patas a los entretelones. O sea, tienes que aprender un montón de cosas en el diario vivir y bueno, y tienes que trabajar, tienes que pagar renta, tienes que pagar cable, tienes que pagar internet, tienes que pagar el celular, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de descubrir los elementos que tiene la dinámica de los Estados Unidos en su estructura, para poder ayudar a los artistas, para poder ayudar a los latinos, para poder ayudar a los inmigrantes, es bien importante. Sí. Es bien importante. Yo siempre le digo a la gente, cuando la gente me dice a veces, no, aquí ir a Nueva York, porque bueno, obviamente, mucha gente quiere estar aquí en Nueva York. Claro. No, pero es que hay muchas competencias, que no sé qué, que es muy difícil, es que es muy caro. Todo eso es verdad, pero siempre hay recursos, siempre hay elementos, siempre hay una vía para poder ubicarte y hacer. Porque a veces no es el hecho de que estar en Broadway o estar en una compañía de súper alto profile, sino a veces es solamente conseguir tu voz y hacer tu propia plataforma. Porque a veces, porque este país te da esa oportunidad de que si lo sabes hacer, y eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que quiero resaltar en la conversación para quienes nos están viendo, una vez que tú consigues esa voz, es importante que esa voz la expongas, es importante que esa voz la conectes con el contexto donde estás. Ciertamente. Es importante aprender un trabajo que tú tienes que hacer con la comunidad, porque a veces el artista solamente se restringe solamente a su trabajo creativo. Y en los bailarines es muy tentativo porque el trabajo del bailarín es solamente el estudio, el espejo, estudiar la música, no sé qué, y punto, se acabó. Hay que abrirse y hay que conectarse con la parte social y con la parte comunitaria, porque eso facilita muchas cosas. Eso facilita muchas cosas. Sí, indudablemente. Yo te quería hacer otra preguntita, a ver si la podemos hacer. ¿Crees que podamos compartir un pedacito de tus trabajos coreográficos para mostrárselo? Oh, claro. Sí, sí. Claro, claro, absolutamente. Vamos y entonces nos vas comentando un poco sobre lo que vamos a ver. Ok. Ok. Mientras lo consigues, vamos entonces a comenzar a hablar un poquito de lo primero que vamos a ver. Sí, bueno, lo que vamos a ver es un excerpt de algunos de mis trabajos de cuando estaba dirigiendo la compañía Alaska Dance Theater en Alaska. Okay. Sí, un lugar que ni idea que iba a terminar allá. Y terminé trabajando allá por 3 años y fue una experiencia maravillosa. Conocí muchísima gente y tuve la oportunidad de crear un repertorio bastante interesante para como que tomar un poco la identidad de la organización con la que estaba trabajando. Y bueno, hicimos una cantidad de colaboraciones y fue una experiencia maravillosa, de verdad. Entonces voy a compartir la pantalla ahora. Ok. Y empezamos con el excerpt. Ok,
Esta es una secuencia de un trabajo que hice ya con Alaska Dance Theater que se llamaba Otello, el Moro de Venecia. Ajá. En ese momento comenzábamos con la compañía, contratamos alrededor de 6 o 8 bailarines, que algunos vinieron de Nueva York y de otros lugares para trabajar con nosotros y se formaron, trabajaron con nosotros por un periodo de aproximadamente 3 o 4 meses. Entonces, aquí ves un corto del padre de Yago y, y su esposa. Entonces, estos están como en una cámara demostrando un poco el amor que ellos se tienen. Y este clip va ahora con las dinámicas entre Yago, Otello y Desdemona. Desdemona, claro. Entonces, estos son, el chico de camisa azul es bailarín principal de Oregon Ballet Theater, o era en ese momento, y estos dos chicos son bailarines principales de Pacific Northwest Ballet. Wow. Este es como una escena del final donde Otello ya está cansado, él tiene la idea de que Desdemona lo estaba engañando con Yago, y entonces como toda tragedia, como la tragedia de Shakespeare, él decide matarla. Claro. Esta es un excerpt, es un corto de una pieza corta que hicimos en Alaska y la cual llevamos a Boston, Boston Contemporary Dance Festival. Es la primera vez que una compañía de Alaska participó. La pieza se llama Flat Out Dark y nosotros hicimos un Kickstarter project, una financiación en línea para poder llevarnos a nosotros mismos para allá. Recaudamos acerca de $4,000 en línea. Y entonces pudimos comprar los tickets y pagarles a la gente, hacer todo el vestuario. Y bueno, entonces en ese recuerdo que nos hicieron una pequeña presentación en el Boston Globe. Y fuimos a Boston y participamos allá, estuvimos como 2 días, presenté mi pieza allá y fue una experiencia maravillosa también. Okay. Esta es una de las piezas que hice con el Eugene Ballet Company que se llama Without the Cover. Con música de Gabriela Montero, y bueno, la idea era como explorar un poco esa identidad venezolana que nosotros teníamos. Yo quería utilizar ballet, y esta pieza en particular con las 5 chicas es con música de joropo. Claro. Es un joropo bastante estilizado como lo que hace Gabriela Montero, y bueno, fuimos allí pues. Dime una cosa, esta es la compañía con la que tú bailabas, ¿cierto? Sí. Claro. Sí, esta fue una oportunidad que la directora ya había visto cómo había empezado a crear piezas, y esto es un poco antes de que yo fuera a Alaska, ¿no? Entonces ella me dio la oportunidad de crear una pieza. Esta pieza es de media hora, y la idea era así como que, bueno, yo quería expresar la identidad venezolana. En ese momento estábamos teniendo muchos problemas políticos, entonces todos andábamos como en marchas y tal. Entonces esa pieza en específico era como la caminada de ir para allá y tratar de buscar tu propia manera de salir, pues. Claro. Y esta es una excerpt de Cash and Klein. Hicimos una colaboración con esta banda de músicos, la música es en vivo, con música de Johnny Cash y Patsy Cline. En ese momento estábamos creando el repertorio de la compañía en Alaska, y la idea era como que hacer música en vivo y hacer que la gente disfrutara, pues. Esta es música que es bastante americana, y yo decidí inyectarle un poco de estilo contemporáneo. Diseñamos las piezas con una chica que se llama Jamie, se me olvida en este momento el nombre. Pero nos metimos en un proceso muy rico, pues disfrutamos mucho. La banda había participado en la música de la película de Johnny Cash, entonces los invitamos a ellos a través de una conexión. Ellos tocaron en vivo la música de Johnny Cash, y una de las cantantes locales cantó la música de Patsy Cline en vivo. Entonces era así como un conciertico, e hicimos la coreografía. Esta pieza también fue parte del repertorio de Alaska Dance Theater. Esta que estamos viendo ahora se llama Tiranía de los Sentidos, o Tyranny of the Senses. Este video que está en la parte de atrás fue una colaboración que hicimos con un profesor de la Universidad de Oregon que se llama John Park. Y la idea era como que representar los 9 sentidos que tenemos: el sentido del olfato, de la vista, el sentido kinestético, el sentido
del tacto, el sentido del dolor. Entonces, como los sentidos somáticos, pues los distribuimos en 10 o en 9. Claro. Y colaboré con una persona de la Universidad de Oregon también que creó la música. La música fue creada específicamente para este evento, el video específicamente para este evento, y lo presentamos 2 veces. Lo presentamos con el Eugene Ballet y una segunda vez con el Alaska Dance Theater. Y esa pieza también en este momento nosotros, esta particular fue como una de las últimas ediciones y se presentó con el trabajo de otra coreografía que yo llevé de la compañía, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer todas estas funciones pues para la comunidad de Alaska. En ese sentido, la idea era como que presentar algo que tuviera un sello que fuera particularmente de allá, pues que la gente pudiera abrazar, que la gente de la comunidad pudiera decir, ok, esta es nuestra compañía, esto es lo que estamos haciendo aquí y por eso debemos promoverlo. Porque claro. Recuerdo que en ese momento yo decía, bueno, es importante que tenga, que los trabajos que se hagan tengan un sello que es específicamente de Alaska, pues. Y como era Alaska Dance Theater, utilizaba un poco de narrativa para hacer las piezas, para guiar claro. toda la creación, claro. Y un lenguaje bastante contemporáneo que utilizaba el vocabulario de ballet, pero la idea era como que hacer algo que tuviera ese sello, pues. Y afortunadamente conseguí mucho apoyo, no solamente de la comunidad, pero de la empresa privada también. Trabajé con una chica que hasta ahora es una de mis queridas amigas, se llama Cody Costello. Ella era la directora ejecutiva por esos 3 años. Y bueno, parte de la compañía también era tener la escuela. Mi esposa Dubraska también trabajó con nosotros allá como ballet mistress y company manager. Okay. Entonces era un equipo bastante dedicado. Estábamos tal vez un poco adelantados a nuestra era, a lo que estábamos buscando. Claro, claro. Porque decidimos que darle rienda suelta a la parte creativa. Pues entonces, en un contexto donde se supone que esa es la idea, a veces hay que considerar muchos otros factores. Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo todo ahora, hubiese hecho las cosas un poco más lentas y me hubiese enfocado un poco más en la parte de sustainability, que es mantener todo lo que es la parte del development, el desarrollo de los fondos, y mantener no solamente mantener, pero hacer un plan estratégico para hacerlo crecer. Entonces, esa es la otra parte. La contraparte no es solamente que uno tiene que ser bastante dedicado y tomar ese riesgo de crear y de creer en tu voz y todo eso, sino que también te tienes que preparar muchísimo en el aspecto administrativo para saber cómo puedes presentar un plan de negocio a gente que hace eso todos los días y hacer que tenga sentido. Y no solamente hacer que tenga sentido, sino seguirlo. Entonces, yo traté de asociarme con gente que sí sabía mucho cómo presentar este tipo de proyectos y de mantenerlos y conseguir subsidios, no solamente de la empresa privada, pero también del gobierno, del Estado para mantener esto. Pues. Pero eso es algo que tiene que mantenerse todo el tiempo y de verdad es bastante difícil. En muchas, la empresa de non-for-profit o el sin fines de lucro es un trabajo gigante. Y hasta ahora, en este momento en el que me encuentro ahorita, estoy un poco aliviado que todavía trabajo con esa parte, pero no soy yo el que tiene que hacer todo ese tipo de decisiones y liderizar un proceso que es tan grande y tan demandante. Impredecible hasta cierto punto, pues. Sí. Pero bueno, son muchas experiencias que tuve y bueno, agradecido de tener la oportunidad, pues. Claro. Hay una cosa que noto y eso viene a que hablemos un poquito del último punto. Veo que en tus trabajos hay elementos, hay video, hay lenguajes mezclados en la parte dancística. Y eso tiene que ver con lo que somos los artistas venezolanos. Los artistas venezolanos, yo siempre he dicho que somos una amalgama. Porque en ese periodo, sobre todo los que venimos de atrás, por no decir la Cuarta República, Venezuela es el norte de América del Sur.
y por lo tanto todo lo que venía de Europa, de los Estados Unidos, de Centroamérica, llegaba primero a Venezuela. Y por eso nosotros éramos como el filtro o el punto donde todo lo que venía a Sudamérica primero llegaba a nosotros. Eso nos hizo accesible o tuvimos acceso a una serie de información, de contactos. Recuerdo que en Caracas traían maestros, habían los festivales internacionales que eran un lujo, y toda esta gama de cosas de una u otra manera influyó en todos nosotros para hacer una amalgama. Y eso se ve también en tu trabajo, o sea que no estoy errado en cuanto a eso. Sí. ¿Qué tienes que decir acerca de eso? Sí, bueno, me encanta que me hagas esa pregunta y creo que estás correcto en todo. Siempre busqué de tomar como referencia las cosas que yo había visto, las cosas que yo había participado, los proyectos que yo había participado y como recurso, pues. Claro. Como lo dije anteriormente, para mí hacer coreografía es un statement, era algo muy importante que yo pensé desde que empecé a explorar. Es como una oportunidad para hablar con el público, para decirle al público todo lo que tiene que hacer. Y ese público puede ser ilimitado, entre comillas, pues. Entonces, todo tiene que tener un principio, una mitad y un fin, y tiene que tener lo que aquí en inglés se dice, what is the takeaway? ¿Qué tú te llevas para la casa al final? ¿Cuál es la conversación al final? ¿Qué tipo de conversación el público va a tener después que ellos vean tu pieza? Cómo se relacionan, va a crear un recuerdo, se va a quedar en tu cabeza, va a haber maneras como tú puedes recordar eso o no. Entonces yo pienso que para mí tenía que estar muy claro cuál era la idea principal de la pieza y entonces esos recursos iban a ayudar a presentar esa pieza y a crear ese tipo de recuerdo. Claro. Entonces, como tú bien lo dices, todos los festivales internacionales, toda la gente que participa, todos los instructores que vinieron y dijeron, bueno, vamos a dar un taller de esto y esto y esto, eso se conformó en mi caja de herramientas. Yo tenía mi caja de herramientas, el taller que hice con esta persona, el otro que hice con esta persona, la coreografía que un día vi, que era un ring de boxeo y habían dos tipos, ¿sabes? Todo ese tipo de no solamente lo que me pareció bonito e interesante, sino también lo que no era tan bonito y tan interesante. Eso también se conformó como una parte de everything is valid, todo se vale. Sí. Y en este momento, una de las cosas que me gustaría hacer, que extraño, pues, es como tener el tiempo de trabajar un poco más en lo que es la carpintería de la coreografía. Esas son cosas que tuve la oportunidad de hacer en un momento y ya después de la manera como se formó mi carrera, me dediqué un poco más a hacer coreografía, pero trabajar con las escuelas, porque era lo que daba un poco más de estabilidad económica en ese momento. Pues. Claro, siempre me he sentido atraído a la coreografía, pero una de las cosas que quiero hacer es explorar y refinar un poco las herramientas en sí de la coreografía, todo lo que es pasar tiempo con un grupo de bailarines y decir, bueno, vamos a trabajar en esta composición, vamos a hacer estas líneas, después de estas líneas vamos a llegar a este cuadrado, después de este cuadrado vamos a llegar a la diagonal y después nos vamos a mover aquí, porque yo pienso que tuve la oportunidad de trabajar con narrativa, de trabajar, yo sé cómo hacer una pieza y decir lo que yo quiero decir, eso no es un problema. Claro. Lo que yo quiero en esta etapa, pues como coreógrafo, me gustaría tener la oportunidad de explorar con un grupo la carpintería, cómo se hace una composición que sea relevante, una composición que sea satisfactoria a mí como creador. Independientemente vaya a otro lugar o no, eso no es mi problema ahorita. Mi problema es crear una pieza que yo me sienta 100% satisfecho de la estructura, de la composición y del takeaway. Sí. Y de que los bailarines igual se involucren, tengan una pertenencia con el proceso, que a veces eso es difícil, ¿no? Porque a veces la cosa cae en el hueco de que, entonces, bueno, necesito el dinero, déjame hacer.
Ujú. Y entonces a veces uno extraña eso, ¿no? De esto, de que este es mi tiempo, este es mi trabajo, este es mi bebé, y le voy a dedicar 4 o 5 meses para trabajarlo con este grupo de bailarines. No, eso es un lujo. Aquí en este Es un país, lujo, aquí es un lujo. Aquí en Nueva sí, York incluso, eso que hacíamos en Venezuela, que uno decía, bueno, el ensayo, entonces primero hay la clase, después hay otra cosa, y después es que viene el ensayo. Eso aquí es impensable. El sí, ensayo aquí sí, es, tiene 3 horas el estudio, le dice a los bailarines 15 minutos para que calienten y vámonos. claro, pero y te cuento que pasa en más, en las compañías profesionales se pasa con un poco más de planificación, pero sin embargo el tiempo también es corto. Qué corto. Nosotros en el Ballet Nacional de Caracas, si nosotros teníamos una función, teníamos función, qué sé yo, cada 3 meses, cada 4 meses o algo así, dependiendo de la programación de ese año. Pero nosotros podíamos pasar 1 mes y medio ensayando una pieza. Una pieza. Y era normal. Sí. Aquí el averaje es 4 semanas, 3 semanas. Si tú vas como coreógrafo a fijar una pieza en una compañía, tú tienes una semana. Si tienes mucho lujo, tienes 2 semanas. Entonces te puedes ir, puedes regresar y la pieza se puede presentar inmediatamente o se puede presentar después y tienes la oportunidad de hacer unos toques de aquí a allá y no sé qué y listo. Entonces es así como que uh, te fuerza a tener todo lo que tienes que tener, prepararte bastante bien de antemano y, 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 y tener un poco la concepción de la coreografía súper clara. En el momento que los bailarines profesionales te vean dudar un poco, ahí la confianza empieza así como que, ok. Y es un proceso creativo. Se supone que tú deberías explorar, se supone que tú deberías tener el lujo de discernir en tu proceso creativo. Pero por la limitante de tiempo, se hace en este particular momento, en el aspecto más profesional de los altos aspectos. Estoy hablando de la compañía profesional. ¿Sí? Tú vas, haces tu pieza, te la sabes, la ensayas, la ves, la fijas, te vas, todo listo, pones tus luces, pones tus cosas y la fijas. Si te quedas para la función, chévere. Si no te quedas para la función, chévere. Y eso es un paquete. Te mandan el video. Sí, te mandan el video. Sí. Entonces, eso te fuerza a los coreógrafos que han hecho su carrera a nivel freelance a crear como una máquina empacadora de coreografía. Que te hace el proceso tiene que ser más largo. Entonces busca que tu caja de herramientas sea hasta cierto punto un poco más efectiva para ese proceso, para crearlo un poco más rápido. Claro. Yo tuve un poco de ese tipo de experiencia, pero no lo aproveché lo suficiente porque me moví en otra dirección. Pero entonces a eso me refiero, pues yo pienso que ahorita el nivel es mucho más alto, vas a lograr la atención y la complicidad de los bailarines siempre que uno como creador esté súper claro, pero tienes que tener las herramientas y al mismo tiempo challenge, empujar a los bailarines a hacer algo nuevo, no solamente porque es lo que tú quieres, sino porque es algo que los va a hacer crecer como atletas y como artistas. Entonces, los bailarines lo que quieren es saltar más alto, girar más, hacer más piruetas. Entonces tú le dices, bueno, el movimiento es así. Y ellos dicen, wait a minute. Entonces, mientras que tengas tu proceso claro y tu vocabulario esté claro, ellos están ahí listos para explorar. Entonces, esa es una de las cosas que he encontrado, pues. Y hay gente que sencillamente le gusta lo que estás haciendo y gente que no le gusta lo que estás haciendo. Tú vas a trabajar y te vas a encontrar 10 bailarines y de esos 10, 8 están fabulosos, looking forward to working with you. Y los otros 2, I have some other stuff that I need to do. Pero uno como profesional, yo como profesional, lo que aprendí en mi país como profesional, lo que me creó a ser lo que soy ahorita, eso para mí era impensable. Sí, eso para mí era, no, yo estoy aquí, yo voy a darte mi 100%, mi 100%, porque yo como profesional, esa es mi tarea, me guste o no me guste lo que estés haciendo. Y eso fue lo que nosotros aprendimos, y eso fue lo que nosotros nos enseñaron, y nos enseñaron a la mala. Sí.
trabajamos con mucha gente que tenía mucho talento y que podía trabajar súper rápido, y trabajamos con gente que no, que estaba explorando todo el tiempo, que trabajaba muy lento, o trabajamos con gente que no tenía ni más mínima idea de lo que estaban haciendo, y todos tenían un valor. Todos tenían un valor. Todos, Sí. nuestra tarea como intérpretes era estar ahí como un instrumento, ¿a cierto punto? Estoy diciendo así, quotation mark, porque la palabra tiene como otra connotación, pues. Sí. Pero la idea era ser como yo soy un instrumento creativo para hacer que todo este proceso se presente a un 100%. Y Sí. yo como individuo, como profesional, aprendí eso y eso lo respeto muchísimo. Y tuve el error de pensar de que todo el mundo era así. Entonces yo No voy, yo digo, fuiste el bueno, vamos único, a... no fuiste el único. Y lamentablemente esa es la idea. Entonces, Yeah. uno puede tener todas las ideas, pero hasta que no estés en el campo trabajando directamente, te das cuenta de cómo se dan las cosas, pues. Entonces, eso Claro. lo hace a uno un poco más tirano, eso lo hace un poco más efectivo, lo tiene que hacer más rápido, no te das el lujo de tiempo, pero al mismo tiempo tienes que estar claro, tienes que saber lo que vas a hacer, tienes que empujar a los bailarines, tienes que empujar el proceso. Y al mismo Sí. tiempo, desde un punto de vista, eso es como coreógrafo, pero si eres un coreógrafo y director artístico, te sales de eso, tienes que hablar con los donantes, tienes que Ajá. hablar, tienes que hacer, ¿sabes? Entonces, es extremadamente complicado y todas las expectativas de la gente están en ti, porque tienes que dar el 100% todo el tiempo. Esas son las Todo el tiempo. expectativas. Entonces, Sí. no es realístico para uno como persona decir, bueno, yo voy a hacer lo mejor de mí, pero hay cosas que siempre van a faltar, porque es el proceso humano, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso es que es muy importante estar bien claro con lo que uno está haciendo. Y ahorita que estoy yo en este proceso como instructor y como maestro, respeto mucho a la gente que lo continúa haciendo, este, porque es un trabajo titánico y un trabajo que Lo es. si no lo sabes hacer, si no lo sabes controlar y hacer time management, es insostenible. Sí. Es insostenible. Sí, sí. Pero tengo mucha satisfacción y soy muy agradecido con toda la gente que siempre me apoyó pues en este proceso, no solamente desde el punto de vista financiero para hacer mis piezas, pero gente que ha seguido lo que estoy haciendo, los bailarines, la gente que todavía me escriben y dice, ay, me encanta tu trabajo, ¿cuándo vas a hacer algo? No sé qué. Y yo digo, por ahora no se puede, y no sé qué. Y es satisfactorio, pues, el hecho de saber que hay gente que todavía recuerda ciertas piezas y que recuerda los procesos y que de cierta manera dejó algo, pues. Entonces, eso como creador es bastante satisfactorio. Claro. Gilmer, se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Gracias una vez más. Seguramente este no va a ser el último, porque hay mucha tela para cortar. Yo creo Sí. que parte de la tarea de los que estamos ya establecidos en diferentes países, cuando éramos aves exóticas, Uh-huh. nos corresponde dar una mano a quienes están llegando obligados por el éxodo, a contarles un poco nuestras experiencias y cómo se bate el chocolate por estos Uh-huh. lares. Sí. Así que gracias por compartir tus experiencias y este momento de volver a recordar tantas cosas. Sí, sí, ciertamente. Bueno, muy agradecido una vez más por darme la oportunidad porque para mí es como revivir todos esos momentos y el valor de eso. Yo siempre, esto ha sido una cosa clave, el valor para mí es una palabra clave, porque siempre pensé que la danza tiene un valor muy importante en la vida de Uh -huh, todos, uh no -huh. solamente como arte, no solamente siendo bailarín, sino en lo cotidiano, pues en la identidad cultural de las comunidades. Bien, así estés en Estados Unidos, estés en Venezuela, estés en Latinoamérica. Sí. Y pienso que es nuestra responsabilidad como participantes, como bailarines, como creadores, como directores, de hacer que ese valor se respete, pero lo tenemos que hacer por respetarnos a nosotros mismos Sí. y como que no vacilar en ningún momento de que eso tiene un valor. Uh -huh. Y con suerte, pues ese valor sea expandido a través de los medios o no, pero creo que es nuestra responsabilidad como que continuar haciendo y apreciar
incluso el trabajo de los otros, pues aquí Sí. tendemos a ser muy individualistas con nuestras cosas como creadores y como que apoyar y nos enfocamos y vamos como en esta dirección. Y a veces darle un like a otra persona no te cuesta nada. Sí, tal cual, tal cual. Exactamente, entonces como que tener esa apertura, tener esa disponibilidad, tener la capacidad de hacer networking, tener la capacidad de inspirar no solamente a ti mismo, pero a otras personas. Ujú. Y creo que esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho. Y bueno, te quiero una vez más agradecer por darme la oportunidad de hoy hablar un poco y reducir en cierta manera muchos años de experiencia y de creación. Y bueno, este, gracias otra vez por ponerlos ahí el gusanito de la danza y ojalá pues se den otras oportunidades así y podamos ayudar a mucha gente. Sí, si Dios quiere, si Dios quiere. Amigos, será hasta una próxima oportunidad.